Actualmente, el proceso de vacunación contra la COVID-19 a nivel mundial ha tenido importantes avances y últimamente en países como México las personas de más de 18 años ya se empezaron a vacunar, lo cual evidentemente son muy buenas noticias. Es posible que hayas visto ya algún video o imagen de estos jóvenes quienes acudieron a su centro de vacunación respectivo. Sin embargo, han llamado notoriamente la atención tanto de algunas redes sociales como TikTok, así como algunos programas noticiosos, algunos videos donde se observa que los jóvenes de esta población no la han pasado muy bien durante este proceso de vacunación. Es decir, se muestran un poco temerosos, con miedo. Es posible que debido a que generalmente son los jóvenes quienes acuden a vacunarse con amigos, con primos o en compañía de sus padres que han sido grabados, por lo que hay evidencia de esta situación, es decir, estos videos se han vuelto sumamente populares. Sin embargo, este temor o miedo a las vacunas se presenta, de acuerdo a algunas investigaciones, en un 10% de la población en general. Así que veamos de qué se trata este miedo a las inyecciones o a las vacunas y tratemos de entender qué es lo que pasa, ya que aun cuando las personas podemos tener distintos miedos, como los tenemos todos, es decir, hay quien le teme, a las arañas, a las alturas, a los espacios cerrados, a los perros, ellos, aún con este miedo, acudieron puntuales a su cita. Un artículo publicado en junio de este año 2021 en la Universidad de Cambridge, Daniel Freeman y colaboradores investigaron en cerca de 15,000 personas de Inglaterra el miedo a las inyecciones y encontraron que un 26% de su población manifestaba tener este miedo, lo cual consideran los investigadores podría influir en que las personas tomen la decisión de vacunarse o no contra el COVID-19. Este miedo excesivo a las agujas, la sangre y a los procedimientos invasivos como las cirugías ocasiona que algunas personas eviten todo contacto con el sector salud o se resistan a inyectarse. En ocasiones se pueden experimentar niveles de ansiedad elevados e incluso se pueden presentar desmayos. El miedo a las inyecciones ha sido investigado por diversos profesionales de la salud y se ha encontrado que es la razón principal para no vacunarse contra la influenza, contra el tétanos o contra infecciones por neumococo, y en el caso del COVID-19, un 44% teme por los efectos secundarios de la vacuna. Es importante considerar que este estudio fue realizado entre enero y febrero del 2021, cuando aún no se había vacunado a la mayor parte de la población inglesa, a diferencia de este momento en el que casi un 60% de la población está completamente vacunada. Freeman y colaboradores, sin embargo, concluyeron que aun cuando el miedo a las inyecciones es muy común en su muestra de adultos ingleses, solo en un 5% de su población este temor puede influir con el hecho de no vacunarse contra la COVID-19. Al respecto, en la Asociación Americana Psicológica, la APA por sus siglas en inglés, Megan McMurtry, una profesora y psicóloga de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, señala que sentirse cauto o cauteloso con las inyecciones y tomas de sangre es relativamente normal, ya que en realidad sí hay algo de dolor en el proceso. Sin embargo, los miedos más significativos están relacionados con experiencias negativas, con un origen incierto, pero es probable que haya tenido un inicio en los años del preescolar, cuando fuimos vacunados frecuentemente, señala Catherine Birney, una psicóloga clínica de la Universidad de Calgary en Canadá. Los niños pueden ser influenciados por comentarios negativos de las personas a su alrededor, tales como los hermanos, los padres e incluso los doctores. Y también, pues todos en alguna ocasión hemos escuchado a algunos padres decirle a sus pequeños, como medio de disciplina, si no te portas bien, la enfermera te va a inyectar. Adicionalmente a la manera en que percibimos o nos formamos una idea de las inyecciones derivada de nuestro entorno, también los medios de comunicación pueden influir en el desarrollo de este tipo de miedos o en ocasiones de rechazo. Al respecto, en 2019, una revista llamada Self se asoció con la Academia Americana de Pediatría para crear un proyecto, ya que la revista consideró que las fotografías actuales relacionadas con las vacunas generalmente eran inexactas y o provocaban temor. Y señalan, las fotos relacionadas a las vacunas eran considerablemente malas, así que creamos las nuestras. Por lo que decidieron crear fotografías más reales que transmitieran la importancia y utilidad de las vacunas. El proyecto se llamó Las vacunas salvan vidas, cuya misión consiste en utilizar historias, reportajes e imágenes creativas para mostrar cuán necesarias e importantes son las vacunas para la salud,
la salud de la familia, así como la salud de toda la comunidad. Su sesión de fotografías fue realizada en Brooklyn, Estados Unidos, con médicos reales. En su página de internet se encuentran estas 83 fotografías generadas, las cuales son imágenes muy diversas, con personas de diferentes edades, con diferentes perfiles, imágenes realmente bonitas y evidentemente inclusivas, las cuales pueden ser utilizadas por cualquiera de nosotros, por los medios de comunicación, por empresas, por bloggers y por el sector salud, obviamente, dando el crédito a esa revista. Adicionalmente a este proyecto, en su portal se pueden encontrar algunas historias con títulos como ¿Cómo confiar en la inmunidad colectiva o de rebaño para vivir tu vida?, Hablando con padres renuentes a las vacunas, Criar un hijo que no puede ser vacunado, etc. Sin duda una revista digital que merece nuestra atención. Bueno, y si tengo este temor o miedo a las inyecciones, a las vacunas, ¿cuáles pueden ser algunas formas para afrontar este temor? Robert A. Chernoff, un psicólogo clínico y director del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias del Comportamiento de una organización académica llamada Cedars-Sinai, ubicada en California, Estados Unidos, indica que cerca de un 10% de estadounidenses presentan ansiedad por las inyecciones y entre un 3 o 4% cumplen con todos los criterios diagnósticos para experimentar una fobia. En su artículo Técnicas para ayudarte a vencer el miedo a las agujas, nos comparte algunas de ellas y señala: al momento de la inyección, 1. Mira hacia otro lado. Al momento en que te están inyectando no hay necesidad de ver lo que está sucediendo. Si existe temor, mira hacia otro lado y en 2 segundos te habrán vacunado. 2. Usa técnicas de relajación. Las técnicas de respiración profunda, de visualización o algunas otras te pueden ayudar. Gemma Reantazo, una enfermera del Servicio de Salud para Empleados, sugiere: piensa que estás en la playa, en otro lado. Entonces, yo te aplicaré la inyección. Listo. Número 3. Encuentra un modelo a seguir. Si te es posible, programa tu vacuna junto con un amigo o amiga de confianza que no tenga miedo a las inyecciones. Pídele si puede ir primero y obsérvalo. ¿Ves cómo no le pasa nada y no se asustó? Perfecto. Así que te puedes decir a ti mismo: estoy listo. Yo también puedo hacerlo. 4. Sin dolor. Si el dolor asociado con las inyecciones te causa ansiedad, existen pomadas, ungüentos o cremas que anestesian o entumecen el área en el que te van a aplicar la inyección, lo cual te puede ayudar a que no te duela y a sentirte más tranquilo. 5. Replantea tus pensamientos. En lugar de solo centrarte en un momento de molestia, reconoce que el dolor de la inyección desaparecerá en breve, pero los efectos positivos serán duraderos. Chernoff señala: las personas en ocasiones ven el peor escenario, considerando que el dolor de la aguja es insoportable o es terrible, piensan cosas irracionales que los hacen sentir amenazados, lo cual en realidad no tiene muchas bases o mucha lógica. Estas creencias es probable que se hayan mantenido por eventos desafortunados que se presentaron en la infancia. Cuando se dan cuenta que el pensamiento original está basado en el miedo, más que en hechos, probablemente el temor disminuya o se extinga totalmente. 6. Tensa tus músculos. Los pacientes que sienten que se desmayarán al ver una inyección pueden aprender a tensar el abdomen, las piernas y los brazos, lo cual ocasiona que la presión sanguínea aumente y se contrarreste la sensación de desmayo. Con el fin de aprender esta técnica, así como disminuir estos síntomas asociados al miedo a las inyecciones, puede ser útil contar con un terapeuta que trabaje fobias. Yo consideraría la posibilidad de una séptima opción que consiste en escuchar música. Sin duda la música tiene efectos en nuestra salud sumamente benéficos, así que si consideras que puede ser una alternativa, tómala en cuenta. Escuchar tu música favorita puede facilitarte el proceso. Puede ser desde música clásica, alguna que te dé buena suerte, aquella que te hace sentir bien, etc. En lo que respecta a las vacunas, también existen buenas noticias. La primera es que este tipo de miedos o temores pueden ser tratados y eliminados por especialistas, generalmente psicólogos entrenados para este tipo de tratamiento. La segunda es que en algunos países en estos días de agosto del 2021 ya se están llevando a cabo algunas pruebas para la vacuna inhalada contra el COVID-19, la cual evidentemente requerirá llegar a todos los países y ser aprobada por los organismos internacionales de salud, pero yo pienso que son buenas noticias definitivamente, ¿no creen? Y bueno, independientemente del debate que existe actualmente sobre la efectividad de las vacunas, acerca de cuál es la mejor, etc., hay que tomar en cuenta que las vacunas sí son efectivas, pero debemos recordar, en primer lugar,
que después de la vacuna nuestro cuerpo debe generar los anticuerpos contra el virus, un proceso que se estima aproximadamente son 14 días. Es decir, no es que me vacuno y ya tengo los anticuerpos. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que aún recibiendo la vacuna es posible infectarse del virus. Sin embargo, los síntomas son mucho más leves en comparación de quien no está vacunado. Debemos seguir cuidándonos, aunque estemos vacunados, seguir usando cubrebocas, lavarnos las manos constantemente y mantener la sana distancia. Cada uno de nosotros, por el simple hecho de ser humanos, podemos experimentar temores, miedos, fobias a diferentes cosas y en diferentes niveles. Y está bien. Saber que somos similares en algunas cosas y distintos en otras puede permitirnos ser empáticos y tolerantes. Tomar en cuenta que cualquiera de nosotros podemos experimentar estas situaciones o estos miedos, ya sea que seamos niños, adolescentes, adultos, personas en plenitud, etc. Y honor a quien honor merece. Agradecer que aún con este temor las personas acuden a ser vacunadas. Espero que este video les haya gustado y si es así, por favor dale like y compártelo. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!